Capítulo 85. Desde la tierra del bosque de Buyou, se desata la enfermedad del rostro humano. Parte 2. Obviamente no era correcto, porque la primera víctima que arrasó la avenida de la deidad marcial era un hombre fuerte y sano, por lo que la teoría no se mantuvo. Justo como los soldados infectados con la enfermedad del rostro humano eran diferentes a otros soldados. Xie Lian pensó en muchas posibilidades y trató de probar sus conjeturas, pero no importa desde qué ángulo, no había nada demasiado obvio que los diferenciara de los demás. Cada víctima infectada, sin importar su apariencia, su tipo de cuerpo, su estado, su temperamento, todo estaba disperso. Era imposible llegar a una conclusión clasificándolos. ¿Podría ser que la persona que se infectó realmente fue de casualidad? Xie Lian murmuró para sí mismo. ¿Qué hicieron esos soldados para detener la propagación de la enfermedad del rostro humano? En otras palabras, ¿qué hicieron que era más frecuente que los civiles? Cuando llegó a este pensamiento, sus ojos se abrieron de repente y su rostro palideció. Al oír que su voz se detuvo bruscamente, Feng Xin preguntó: ¿Qué pasa, Su Alteza? ¿Pensaste en algo? Xie Lian había pensado en algo. Pensó en una teoría lógica, pero al mismo tiempo era aterradora. Se levantó al instante y soltó: De ninguna manera. No debería ser así. No puede ser. Feng Xin y Mu Qing inmediatamente se levantaron también. ¿Qué es? Xie Lian sostuvo su frente y caminó de un lado a otro, levantando su mano. Esperen, yo tengo una suposición absurda. No debería ser cierto, pero necesito probar esto. ¿Qué conjetura? Mu Qing preguntó. ¿Cómo lo probarás? ¿Necesitas que te encuentre a alguien? Xie Lian inmediatamente rechazó la idea. No podemos usar a una persona viva para las pruebas. ¿Qué pasa si me equivoco? Era más como que esperaba que estuviera equivocado, incluso mejor si estaba fuera de lugar. Mu Qing frunció el ceño. Su Alteza, si necesita saber si está en lo correcto o no, necesitará una persona viva para la prueba. Esa es la mejor manera. Solo estar de pie aquí meditando no va a hacer ningún bien. Feng Xin frunció el ceño también. ¿No puedes ver que está preocupado? Deja de decir cosas que molestan a la gente. Mu Qing se volvió hacia él. ¿Y qué dije exactamente? ¿No dije la verdad? En este punto, ¿de qué sirve ser indeciso y vacilante? Feng Xin estaba disgustado. ¿Tienes que juzgar todo en función de lo útil que es algo? Estamos hablando de una persona viva aquí, ni siquiera un poco de vacilación. ¿No estás un poco demasiado sereno? ¿Sereno? Mu Qing respondió. En realidad quieres decir sangre fría, ¿verdad? Xie Lian no tuvo la paciencia para calmar la pelea entre los dos como solía hacer y dijo: Los dos pueden comenzar a discutir sobre una sola palabra. ¡Qué desgracia! Quédense aquí por un tiempo de incienso. Nadie tiene permitido moverse dentro de ese tiempo. Las mismas viejas reglas. Al escuchar las palabras, las mismas viejas reglas, tanto el rostro de Feng Xin como el de Mu Qing cambiaron de color. Xie Lian saludó con la mano. Bendiciones del oficial del cielo. Comiencen. Un momento después, apretando los dientes, dijo Feng Xin. Cielo en que brillan las bendiciones desde lo alto. Mu Qing también apretó los dientes. Alto en imitación, no en pensamiento. Feng Xin estaba en problemas. Pensamiento. Estaba profundamente concentrado en sus pensamientos agotadores, tratando de pensar en una manera de continuar, y Xie Lian giró para entrar en el bosque de Buyou, para así encontrar a esos 3 soldados infectados para interrogarlos. Mismas viejas reglas era una idea que Xie Lian había ideado para distraer a los otros dos. Feng Xin y Mu Qing se atacarían mutuamente en cada oportunidad, comenzando disputas de la nada. Al principio, Xie Lian los hacía permanecer en silencio por un tiempo de incienso, sin hablar entre ellos hasta que se calmaran, pero no fue muy efectivo. Después, Xie Lian decidió cambiarlo a concatenación, y una vez que hubiera un ganador y un perdedor establecidos, no tendrían tiempo para preocuparse por su conflicto original, y en su lugar harían todo lo posible por aplastar al otro en la concatenación. Después de descubrir este método efectivo, Xie Lian sintió que el mundo se volvía más pacífico y estaba bastante satisfecho.
Forzarlos a entrenar frases ahora era una forma de que todos se relajaran un poco. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Después de un tiempo de incienso, Xie Lian regresó. Su rostro era sombrío e instruyó. Tráiganme a todos los soldados que vivían en los mismos barrios que los soldados infectados. Necesito interrogarlos. Esos dos ya estaban atascados varias veces y lograron sus propias pequeñas victorias, por lo que cuando ya no necesitaban entrenar sus frases, ambos suspiraron de alivio. Eso está bien también, pero usar una manera tan indirecta para encontrar pruebas podría no garantizar la exactitud de su hallazgo, dijo Muqing. Feng Xin ya se había vuelto a prestar atención a sus órdenes. Xie Lian le devolvió la llamada. Espera, ya es lo profundo de la noche. Cuestionarlos ahora sería un gran revuelo, y tampoco podemos llamar a demasiados a la vez. Sería demasiado llamativo. Las cosas que quiero preguntar no deben ser conocidas o filtradas. Si vas ahora, no podremos ocultar nada. Feng Xin volvió la cabeza. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Traerlos uno a uno para que los interrogues en privado? No hay otra manera. Xie Lian dijo. Mañana traigan a los soldados que son cercanos a las víctimas uno por uno a mi recámara y no les hagan saber que otros han sido interrogados. Recuerden ordenarles que no le digan a nadie. De lo contrario... Respiró profundamente y suspiró. No importa, solo amenácenlos. Solo digan que si se corriera la voz serían ejecutados sin piedad. Cuanto más salvaje mejor. Interrogándolos uno por uno, ¿cuánto tiempo tomaría eso? Comentó Muqing. No importa cuánto tiempo tome, dijo Xie Lian. Cuanto más pregunte, más puedo estar seguro. Yo necesito absolutamente llegar al fondo de esto, y no debe haber ningún error. Así, al día siguiente, Xie Lian se sentó en la recámara que le fue asignada temporalmente encima de las torres e interrogó personalmente a más de 300 soldados. En cuanto a las preguntas que formuló, las 300 de ellas dieron las mismas respuestas. Después de interrogar, la cara de Xie Lian se volvió un poco más oscura. Una vez hecho esto, cuando Feng Xin y Muqing entraron en la habitación, vieron a Xie Lian sentado junto a la mesa, con una mano en la frente, sin hablar. Pasó un rato antes de que él dijera lentamente. Ustedes dos, permanezcan y protejan las puertas de la ciudad. Voy a hacer un viaje al monte Taikang. Feng Xin preguntó vacilante. Su Alteza, ¿descubrió algo de todo el cuestionamiento? ¿Es una maldición o...? Xie Lian asintió. Ha salido a la luz. Es una maldición. Muqing fue solemne. ¿En serio? Sin lugar a dudas. Xie Lian dijo. Y también descubrí qué tipo de personas infectarían y qué tipo no. Incluso si esas palabras fueron dichas, en su rostro no había rastro de alegría al resolver un misterio, por lo que Feng Xin y Muqing sintieron que las cosas podrían no ser tan simples. Sin embargo, si Xie Lian no tomó la iniciativa para decirles, entonces, como sus subordinados, no era su lugar para preguntar, y así sus corazones se hundieron en silencio. Monte Taikang, el sagrado pabellón real, el pico más alto, el gran salón marcial. El sacerdote principal estaba presentando sus respetos en medio de nubes de humo de incienso. Xie Lian cruzó el umbral de la sala e inmediatamente fue directo al punto. Jefe sacerdote principal, necesito ver al emperador celestial. El sacerdote principal terminó de presentar sus respetos y volvió la cabeza. Su Alteza, las puertas del reino celestial ya no están abiertas para usted. Lo sé, Xie Lian dijo, pero acabo de averiguar que el reino de Xianli está actualmente bajo el ataque de una ola de maldiciones nunca antes vista. Esto no es un desastre natural, es el trabajo de criaturas inhumanas. Por favor, dame una mano y solicita que el emperador celestial descienda y posea tu espíritu para que pueda informarle de esto directamente. Tal vez él sabría cuál era la fuente de todo, y tal vez encontraría un punto de inflexión. Desde que había regresado al reino de los mortales, había informado 3 veces al gran salón marcial. Sin embargo, las 2 primeras veces no fueron sinceras y solo se hicieron por cortesía habitual. Esta vez, él realmente quería buscar ayuda. El sacerdote principal se sentó en una silla y dijo: No es que no quiera ayudarlo, Su Alteza, pero ya no es necesario. Incluso si le ayudo ahora, y el emperador celestial desciende y posee mi cuerpo, la respuesta que recibirá de él solo le decepcionará.
La cara de Xie Lian cambió ligeramente. ¿Sabes algo? ¿Sabes exactamente lo que es ese ser con una máscara de sonrisa y llanto que lleva un vestido de blanco? Su Alteza, ¿aún recuerda lo que le dije? El sacerdote principal dijo que en este mundo la fortuna buena o mala está predeterminada. Xie Lian se sobresaltó y no habló. El sacerdote principal agregó: originalmente, muchos de aquellos de Yong'an estaban destinados a morir, pero usted transfirió agua y creó lluvia y les dio un suspiro de alivio. Sin embargo, no puede salvarlos completamente de la sequía, establecer su futuro, así que ahora están en el ejército de Yong'an en Baisy Hill, luchando por su futuro. Originalmente, la capital real estaba destinada a estar en un estado de declive, pero usted descendió personalmente y utilizó sus propios poderes para cambiar las cosas y le dio a la capital real un respiro de alivio. Sin embargo, no endureció su corazón ni aniquiló al ejército rebelde de Yong'an, y en cambio les permitió sobrevivir hasta ahora. Como las cucarachas, solo se hacen más fuertes con cada batalla. El sacerdote principal le preguntó con asombro: Su Alteza, ¿puedo preguntar qué está haciendo? Quizás está esperando que ambas partes se den cuenta de sus errores, se arrepientan y reconcilien, unirse una vez más como un país. Una extraña sensación de vergüenza brotó dentro del corazón de Xie Lian. Sin embargo, pronto se convirtió en confusión cuando pensó para sí mismo: eso es extraño. Si salvaba o protegía a las personas, todo era porque eran inocentes y no merecían la muerte. Todo lo que he hecho se hizo después de una seria consideración y cada elección se realizó después de mucha lucha. Sin embargo, ¿por qué suena tan risible cuando viene de la boca de otro? ¿Por qué suena como que no he logrado nada, que todo es un fracaso? Esa palabra apareció en su mente e inmediatamente la bloqueó. El sacerdote principal agregó: el destino predeterminado del reino de Xianli ha sido completamente invertido por usted. Un completo y absoluto desastre. Por el bien del equilibrio, la naturaleza creará otras cosas para hacer que todo lo que ha alterado vuelva a la normalidad. No sé qué era esa criatura, pero estoy seguro, nació gracias a usted. La posición de Xie Lian vaciló. El sacerdote principal continuó: también estoy seguro de que si el emperador marcial celestial lo ve, también le dirá lo mismo, porque esta fue la razón por la que no quería que usted descendiera en primer lugar. Pero siento que incluso si él te lo dijera, entonces lo más probable es que hayas bajado de todas formas. Los jóvenes son así, sin prestar atención a los consejos. No creerán que no pueden caminar hasta que se hayan caído. Xie Lian estaba en incredulidad. ¿Así que quiere decir que la causa de esta enfermedad del rostro humano era yo? Entonces, por esa supuesta lógica de destino predeterminado, todo lo que hace esa criatura que no llora ni ríe, ¿es mi culpa? Entonces, ¿la corte celestial ni siquiera se molestaría con todo esto? Se puede pensar de esa manera, dijo el sacerdote principal. Pero eso tampoco está del todo bien. Después de todo, si debe leer la fortuna hasta el final, también puede culpar a su padre y a su madre, porque si no le hubieran dado a luz, entonces no habría ascendido, y por lo tanto no habría descendido. Leyendo así, puedes culpar a toda tu descendencia de Xianli. Entonces discutir quién tiene la culpa de la causa no tiene sentido. En cuanto a tu última pregunta, eso es correcto. No lo harán, porque el reino de Xianli estaba destinado a caer. Ya que levantaste la mano y arruinaste este juego de ajedrez, entonces seguramente habrá otra mano que devuelva todas las piezas desordenadas en su lugar. Xie Lian respiró hondo, sin querer discutir si el reino de Xianli estaba destinado a caer. Cerró los ojos por un minuto y luego dijo: entonces, contésteme, sacerdote principal. Si desaparezco ahora, ¿esa criatura también desaparecerá? Me temo que no, respondió el sacerdote principal. La venida es fácil, la salida es difícil. Eso es lo mismo para los dioses y los monstruos. Y los demonios no son diferentes. Xie Lian sabía que cualquier charla sería inútil. El único que podría seguir luchando era solo él mismo. Se inclinó ante el sacerdote principal, despidiéndose, y se preparó para partir. Detrás de él, el sacerdote principal gritó: Alteza, ¿cómo planea seguir su camino a partir de ahora? Xie Lian tenía la cabeza gacha. Si nada cambia, incluso si desaparezco, lucharé hasta el final. Este es mi único camino.
Después de una pausa, levantó la cabeza y anunció cada palabra. No me importa si es una mano o algo distinto, pero las personas que protejo nunca se convertirán en su peón. Medio mes después, Lan Ying lideró el ejército de Yong-an y atacó una vez más. Después de meses de innumerables batallas, grandes y pequeñas, las tropas de Yong-an ahora podrían llamarse finalmente un ejército. Ya no eran esos desamparados refugiados, sino un ejército adecuado con una fuerza considerable. Era como si Lan Ying se hubiera evaporado del reino mortal durante mucho tiempo, y esta vez, cuando Xie Lian vio a ese hombre de nuevo en el campo de batalla, después de haber esperado tanto tiempo que no desperdició el aliento y se lanzó directamente hacia las tropas, enfrentándose a él, golpeó con su espada gritando: ¿Dónde está ese hombre de ropa blanca? Lan Ying bloqueó su espada y no respondió. Luchando con vigor, Xie Lian lo presionó con cada paso. ¿Sabes de quién estoy hablando? Mi paciencia es limitada. Inesperadamente, Lan Ying lo miró fijamente y le preguntó: ¿Su Alteza dijo que en Yunnan continuaría lloviendo? Xie Lian no esperaba que él hiciera esa pregunta. Sorprendido, las palabras se atoraron en su garganta. De hecho, le prometió a Lan Ying que en Yong'an iba a llover. Sin embargo, en los últimos días, el número de personas infectadas por la enfermedad del rostro humano dentro de la capital real había aumentado exponencialmente, y estaban llegando a casi 500 en este momento. Esas 500 víctimas no pudieron ser asentadas en el bosque de Wuzhou, y ese campamento de cuarentena se estaba quedando sin espacio. Los funcionarios del gobierno estaban debatiendo sobre mudarse a un lugar más lejano y más grande. La mayoría de los poderes de Xie Lian se habían usado para aliviar los síntomas de esas 500 personas, y no quedaba nada para crear lluvia en Yong'an. Como no podía usar el sombrero de la señora de la lluvia, se sentía mal por tener el dispositivo espiritual de otra persona en la mano, y por lo tanto envió a Feng Xin al reino de Yushi para devolver el sombrero de la señora de la lluvia. Xie Lian golpeó de nuevo, gritando enojado. ¡Yo creé esa lluvia! ¿No tienes idea de por qué se detuvo? Cuanto más enojado se ponía, más tranquilo estaba Lan Ying. Eso no tiene nada que ver conmigo. Solo sé que incluso sin la enfermedad del rostro humano, sus poderes no durarán mucho. Al igual que con la lluvia, muchos no sobrevivirán en Yong'an. Todo es inútil. Su Alteza, ¿por qué cree que puede lograr cualquier cosa que quiera hacer? En lugar de poner mi destino en tus manos, elijo ponerlo en las mías. Algo de ese discurso había provocado a Xie Lian, y la intención de matar estalló. Su espada se volvió ligeramente y su mano izquierda se levantó. Una voz gritó dentro de su cabeza: «Mata a este hombre y al resto del ejército de Yong'an será nada que temer». Desde la primera vez que se conocieron, esta fue la primera vez que Xie Lian endureció su corazón para matar a Lan Ying. Sin embargo, inesperadamente, cuando lanzó un golpe desde la palma de su mano y golpeó el corazón de Lan Ying, escupió sangre del golpe, pero la explosión no penetró en su corazón y en su lugar fue expulsada. Asombrado, Xie Lian no podía creerlo y retrocedió unos pasos. ¡Tú! Xie Lian sabía muy bien que era lo que rechazaba su ataque. Aquellos que estaban destinados a la grandeza en el reino mortal, como los reyes, los genios y los vigilantes, cada vez que se encuentran en una situación extrema, sus cuerpos naturalmente irradian una aura protectora, protegiéndolos contra el daño. La mayoría de ellos tienen el potencial para la ascensión. Lan Ying no era más que un fanfarrón. Sin embargo, irradiaba esa aura espiritual de protección, e incluso una que era extremadamente rara, el aura de un rey. Xie Lian no se atrevió a pensar lo que significaba, y de repente sintió que su corazón se enfriaba. Fue la espada de Lan Ying la que empujó y se clavó en su pecho. En esa batalla no hubo ni victoria ni derrota en ninguno de los bandos. Todavía había muchos que perecieron por el lado de Yong'an, pero esta vez Xianli no fue mejor. Si hubiera alguien más, podría decir que fue una batalla difícil de ganar, pero para Xie Lian esto definitivamente era una derrota. Además, esta era la primera vez que estaba en desventaja. Aunque Lan Ying todavía no era rival para Xie Lian y al final se retiró con lesiones, muchos vieron la escena en la que Lan Ying lo había apuñalado. Xie Lian probablemente podría adivinar que había muchos soldados hablando detrás de su espalda. ¿Su Alteza no es un dios marcial? ¿Cómo podría ser apuñalado? ¿No somos nosotros el ejército de Dios? ¿Cómo es que no logramos una victoria abrumadora como antes? Sin embargo, Xie Lian no tenía tiempo para ese ruido, porque Mu Qing le había informado que
Hoy, otros 100 pacientes con enfermedad del rostro humano habían sido enviados al bosque de Buyou. Un corto día y más de 100. Ahora el primer grupo de víctimas de la enfermedad del rostro humano había empeorado gravemente. No se podía ver ni un solo lugar en sus cuerpos y tenían que estar cubiertos con gruesas capas para no asustar a la gente. Sin embargo, incluso a través de las capas, esas protuberancias todavía se pueden ver en los contornos del cuerpo. Xie Lian caminó para aliviar los síntomas, y cuando finalmente terminó una ronda, Feng Xin lo hizo a un lado y le preguntó con voz baja. Su Alteza, ¿qué pasó hoy en el campo de batalla? ¿Cómo pudiste ser apuñalado por ese fanfarrón? También lo golpeaste tantas veces. ¿Por qué no lo matas? Xie Lian no quería decirle que ahora había una capa de aura de rey en Langying que ni siquiera los oficiales celestiales podían tocar y solo podían quejarse. No era que él no quisiera matarlo, era que ya no podía matarlo. Todos los poderes espirituales en sus ataques fueron disueltos por el aura de ese rey, y nada funcionó contra Langying. Cuando se dio cuenta de esto, instantáneamente cambió a pelear con los puños, pero Langying era de piel gruesa y podía soportar la paliza. Justo en ese momento, a una distancia, de repente, se escuchó un fuerte gemido. ¡Su Alteza, sálveme! Xie Lian estaba aceptando un recipiente con agua que Feng Xin le pasó, y ese gemido llegó justo cuando estaba tomando su primer sorbo. Xie Lian se atragantó y no tuvo tiempo de detenerse antes de que se apresurara. El que lloró fue el joven que le dio ese paraguas, y como Xie Lian era muy afectuoso con él, sus gritos de ayuda también fueron muy frecuentes. Al principio, la parte de este hombre donde crecía una cara era su rodilla. Xie Lian usó su poder para controlar la propagación de la enfermedad, por lo que solo su pierna izquierda tenía la cara, y en ninguna otra parte. En ese momento él estaba pateando esa pierna con locura, poniéndose histérico. Xie Lian lo sujetó y lo consoló. «No te muevas, estoy aquí». Ese joven estaba profundamente asustado y lo agarró. «¡Su Alteza! ¡Sálveme! ¡Sálveme! Sentí una picazón en mi pierna justo ahora, como si alguna hierba me arañara, pero cuando miré hacia abajo, vi esas cosas. Sus bocas estaban abriéndose y cerrándose, moviéndose, se están moviendo, están comiendo hierba, están vivos». El cabello en la espalda de Xie Lian se levantó al instante. Miró hacia abajo, y por supuesto, en la pierna izquierda de ese joven, habían más de 10 caras muy juntas. Muchas de sus bocas tenían hierba, algunas incluso masticaban como si estuvieran muriéndose de hambre. Muchos de los pacientes comenzaron a gritar. La multitud estalló en un alboroto. Feng Xin y los soldados tuvieron que usar la fuerza para subyugarlos para evitar disturbios. Xie Lian usó una mano para sujetar a ese joven y se dirigió a otra a su lado para preguntar. ¿Puede esta pierna todavía funcionar? Todo el personal de enfermería en el bosque de Buyou tenía que estar con el equipo completo y estaban vestidos con vendas y capas, envolviéndose bien, sus caras irreconocibles. Uno de los trabajadores en el lado respondió. Su voz sonaba como un niño. «No, Su Alteza, su pierna ya está perdida. No sabemos qué más se está pudriendo. La pierna es pesada como un bloque de plomo y apenas podemos moverla. La infección también está aumentando. Pronto crecerá más allá de la pierna y llegará a la cintura». Xie Lian había hecho todo lo posible para usar sus poderes para sanar. Sin embargo, se podía decir que la pierna de ese joven estaba más allá de lo que se podía salvar, ya que había perdido casi todas las funciones normales. En ese momento, uno de los médicos susurró. «Su Alteza, en mi opinión, lo único que no hemos intentado es cortar la parte con las caras y ver si eso pisa el freno». La única solución en que Xie Lian podía pensar era también en esa. «Entonces córtalo». Ese joven inmediatamente gritó. «¡No!». Estaba aterrorizado de que le cortaron las extremidades, pero al mismo tiempo no se atrevía a abrazar su pierna deformada y lloró de dolor. «Mi pierna no está perdida. Tal vez mejorará. Su Alteza, no tiene otra forma de salvarme». Xie Lian no quería responder con «haré lo mejor que pueda» o «intentaré nunca más». Su vista se estaba oscureciendo y él respondió. «Lo siento, no lo sé». Que Su Alteza el Príncipe Heredero dijera tal cosa era la primera vez, sorprendiendo a todos los presentes. Hubo algunos que perdieron en ese momento la cabeza y gritaron. «¡No! ¡Es Su Alteza! ¡Es Dios! ¿Cómo no tiene ninguna manera?
Le hemos esperado para que se le ocurra algo por días. ¿Cómo puede no hacer nada? El que habló fue detenido inmediatamente por alguien. Sin embargo, no fue Fengxin o Muqing. Muqing estaba en silencio y frunció el ceño. Parecía haber pensado que la respuesta de Xie Lian era demasiado brusca y no podía consolar a las masas. Fengxin, por otro lado, estaba más lejos gritando a los pacientes particularmente ruidosos. Xie Lian fue golpeado recientemente y estaba agotado. Su espada nunca se enfundó ni colgaba de su cintura. Cuando la hoja se acercó a esa pierna, una de las caras sintió el frío del aura de la hoja y de repente dejó de masticar, abrió la boca y dejó escapar un grito agudo. Esa cosa en realidad gritó. Aunque el sonido era suave, pero definitivamente vino de esa pierna. Ese joven gritó casi desmayándose de inmediato y se aferró a Xie Lian gritando: ¡Su Alteza! ¡Sálveme! ¡Sálveme! Al mismo tiempo, en su cintura, cerca de su muslo, aparecieron 3 úlceras superficiales. Ese doctor gritó alarmado: ¡Alteza! ¡Se está extendiendo! ¡Se está extendiendo! ¡La infección se está extendiendo fuera de la pierna! No importa cuánto poder espiritual se haya gastado, Xie Lian todavía no podía controlar la condición de ese joven al final. Al ver que esas cosas horribles estaban a punto de extenderse por todo su cuerpo, y una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás. ¿Realmente podrían hacer nada más que sentarse y mirar? Xie Lian apretó los dientes. Déjame preguntarte una cosa. ¿Quieres o no quieres esta pierna? No puedo garantizar lo que sucedería una vez que haya sido cortada. Si no la quieres, solo asienta con la cabeza y operaremos de inmediato. Si la quieres, entonces no asientas y lo resolveremos. Ese joven respiraba pesadamente. Sus ojos estaban en blanco por el terror, su mente perdida, y era como si estuviera sintiendo, pero también sacudiendo la cabeza. Esos rostros en su pierna izquierda comenzaron a gritar uno por uno como si dieran la bienvenida a sus nuevos compañeros. Entre todos los gritos, el deleite en sus rostros era evidente, y sus pequeñas lenguas rojas también temblaban. Era difícil imaginar qué aspecto tenía el interior de la pierna izquierda de ese joven, imaginar exactamente lo que albergaba. Esto no podía ser retrasado más. Xie Lian le dio instrucciones a ese doctor. ¡Córtalo! Ese doctor, sin embargo, agitó su mano rápidamente. Alteza, perdóname. Tampoco estoy muy seguro y no me atrevo a operar en un lugar como este. Si el corte no hace nada, entonces no deberíamos correr este riesgo. Se maldijo por haber hablado. El pensar distinto haría que sufriera malas consecuencias. ¿Qué estaba haciendo luchando por un trabajo tan aterrador? Se escapó de nuevo a la multitud y dejó de hablar. Ese joven estaba murmurando repetidamente. ¡Su Alteza! ¡Sálveme, Su Alteza! Sin embargo, la mente de Xie Lian estaba completamente en blanco. Una voz llena de desesperanza también retumbaba dentro de él. ¿Quién puede venir y salvarme? Era ruidoso y escandaloso, gritando y llorando por todas partes. Esos retorcidos rostros humanos aplastados debajo también se lamentaban, y en ese momento Xie Lian creyó ver el infierno. Era como si estuviera observando desde este infierno, pero al mismo tiempo sin ver, y con el sudor frío rodando. Abrió los ojos y levantó el brazo. La espada cortó y la sangre salpicó.